Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la segunda parte del capítulo 5 de dinámica, en el cual veremos algunos conceptos sobre cómo realizar un diagrama de cuerpo libre, sobre fricción y algunos ejercicios de aplicación. Para un diagrama de cuerpo libre que debamos realizar sobre un objeto, pues debemos tomar en cuenta que aquí se deben graficar las fuerzas externas que actúan sobre cada uno de los objetos que estamos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que está saliendo para comenzar una carrera y vemos que está interactuando con un objeto que se encuentra aquí en el suelo, sobre el cual la persona se apoya para empezar su carrera. ¿Sí? Entonces podemos observar que el diagrama de cuerpo libre de esta persona incluye estas fuerzas que se están dibujando en este diagrama. Tenemos hacia abajo el vector peso y una fuerza inclinada que sería la fuerza que ejerce el bloque sobre la corredora, este pequeño bloque que está aquí, desde el cual la corredora se apoya para impulsarse. Así también acá tenemos diagramas de cuerpo libres de personas como este basquetbolista y de esta persona que está aquí buceando. Cabe recalcar que no es obligatorio realizar siempre un diagrama de cuerpo libre para realizar un ejercicio, para poder resolverlo, pero es de mucha ayuda debido a que aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son las fuerzas que están actuando y en qué eje. Debido a esto podríamos nosotros sacar muchas conclusiones con respecto al estado de movimiento de los cuerpos, si están en reposo, si están moviéndose con velocidad constante o acelerándose. Bien, un tip para poder resolver ejercicios y hacer un diagrama de cuerpo libre de manera correcta es analizar siempre todos los objetos con los cuales esté interactuando nuestro objeto principal de análisis. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que está colgada de una cuerda. Por lo tanto, si queremos hacer diagrama de cuerpo libre de la persona, pues tendríamos que hacer el dibujo del vector peso hacia abajo y hacia arriba el dibujo del vector fuerza de tensión que ejerce la cuerda sobre el objeto. Ahora, si nosotros también queremos hacer más análisis aquí sobre los otros objetos, como por ejemplo el techo o la cuerda, miren acá en el literal C estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre la cuerda, ¿sí? Y sobre la cuerda existen dos fuerzas. Hacia abajo hemos dibujado la fuerza que ejerce el gimnasta sobre la cuerda y hacia arriba hemos dibujado la fuerza que ejerce, aquí hay un error, la fuerza que ejerce el techo sobre la cuerda. Bien, aquí tenemos un ejemplo típico de un bloque que se encuentra sobre el suelo, al cual se le está ejerciendo una fuerza F con un cierto ángulo de inclinación θ. Al hacer un diagrama de cuerpo libre, observamos que debemos dibujar el vector peso hacia abajo, el vector normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza F la podemos descomponer, como vemos aquí a la derecha, en F por seno de θ, que sería su componente vertical, y F por coseno de θ, que sería su componente horizontal. De tal manera que si nosotros observamos en el eje vertical existe equilibrio. Por primera ley de Newton nosotros podemos observar que el bloque se encuentra en equilibrio con respecto al eje vertical. Así que la sumatoria de fuerzas en ese eje van a ser igual a 0. Por lo tanto, asumiendo un marco de referencia hacia arriba como positivo y hacia la derecha como positivo, tenemos que la fuerza normal está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, le ponemos signo positivo. Y el vector peso está apuntando hacia abajo, por lo tanto, le pondríamos signo menos. Tendríamos normal menos el peso. Y esta componente está apuntando hacia arriba, por lo tanto tiene signo positivo, más F sub y. Y todo eso debe ser igual a 0. En la parte de abajo tenemos el valor de la normal ya despejando estos otros términos. Pasamos al lado derecho el peso con signo positivo y pasamos al lado derecho la componente vertical de la fuerza F con signo negativo.
En física nos vamos a topar con muchos ejercicios en los cuales se ve involucrado una cuerda y una polea. Por ejemplo, aquí observamos que en este bloque, al realizar un diagrama de cuerpo libre, tenemos que fijarnos en la fuerza que se ejerce hacia arriba, que sería la fuerza que hace la cuerda sobre este contenedor, ¿sí? Sobre este bloque. Obviamente dibujamos el peso hacia abajo, pero lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que en una cuerda la magnitud de la tensión es igual en todos los puntos de la cuerda. Es decir, si nosotros tomamos un punto aquí, la tensión de la cuerda va a ser igual a si nosotros tomamos un punto aquí. Va a ser igual en magnitud, obviamente, ¿sí? Si aquí la fuerza de tensión es de 50 newtons, acá también va a ser de 50 newtons, porque sigue siendo la misma cuerda. En este ejemplo dice, determine la fuerza aplicada a la cuerda para suspender una masa de 45 kilogramos. Entonces, si la masa de este contenedor es de 45 kilogramos, al multiplicar por la gravedad, si asumimos gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado, vamos a tener una fuerza de 450 newtons aproximadamente. Y como está suspendida la masa, significa que existe equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical debe ser igual a 0, como indica aquí. De aquí nosotros vamos a tener que la fuerza F de tensión que apunta hacia arriba la podemos poner con signo positivo. ¿Sí? Ya que está apuntando hacia arriba, decimos que va a tener signo positivo, y como el peso está apuntando hacia abajo, va a tener signo negativo, menos 450, y eso debe ser igual a 0. Al despejar vamos a tener que la fuerza F de tensión va a ser igual a 450 newtons. Bien, aquí tenemos diferentes valores de tensiones que se presentan en una cuerda dependiendo del escenario en el que nos encontremos. En el ejercicio anterior vimos que un bloque en equilibrio, el valor de la tensión va a ser igual al valor del peso. ¿Sí? Debido a que la fuerza hacia arriba en magnitud va a ser igual a la fuerza que apunta hacia abajo, que en este caso es el peso del cuerpo. En este caso la cuerda estaría tensa. Si tenemos aquí un resorte que está sirviendo de amortiguación, pues el valor de la tensión sería menor al valor del peso, debido a que este objeto, como es pesado, va a estirar el resorte y va a empezar a acelerarse hacia abajo. Como empieza a acelerarse hacia abajo, bueno, pues entonces la fuerza neta debe estar apuntando hacia abajo, y por lo tanto, como la fuerza neta apunta hacia abajo, este vector debe ser en magnitud mayor a este vector. Por eso tenemos aquí que la tensión es menor en magnitud que el peso del objeto. Obviamente, como está estirándose y está acelerándose muy poco, tenemos aquí que la aceleración a la cual va a estar el bloque o el objeto va a ser menor que el de la gravedad. Si ya cortamos la cuerda, como en el caso 3, pues ahí la tensión en la cuerda sería 0 y el objeto estaría en caída libre. Por lo tanto, su aceleración sería igual al de la gravedad. En este caso, el diagrama de cuerpo libre solo muestra un vector hacia abajo, que sería el vector peso. Aquí tenemos un ejercicio en el cual nos dice lo siguiente. Un motor de carro está suspendido por una cadena sujeta al punto O. Aquí está el punto O en medio, junto a otras dos cadenas. ¿Cuál de las siguientes fuerzas debería ser incluida en el diagrama de cuerpo libre del motor? La tensión 1, la tensión 2, la tensión 3, 2 de las anteriores o todas las tensiones. ¿Qué dicen ustedes? Bien, como solamente nos están pidiendo el diagrama del cuerpo libre del motor, pues esto es lo que vamos a analizar, nada más que esto. Sí. El motor tiene un peso que está apuntando hacia abajo, que sería igual a la masa del motor multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Y con qué otro objeto está interactuando el motor? Solamente con esta cuerda de aquí. Y esta cuerda le ejerce un valor de tensión hacia arriba de valor T sub 1. Nada más, no está interactuando con ningún otro objeto. Luego esta cuerda
Si nosotros hiciéramos diagrama de cuerpo libre de la cuerda donde se presenta la tensión T sub 1, ahí sí tendríamos que tomar en cuenta que está en contacto con este punto de unión O. ¿Sí? Y ahí tendríamos que dibujar pues otras fuerzas que interactúan con la cuerda de aquí. Pero como solo nos están pidiendo el diagrama de cuerpo libre del motor, pues las únicas fuerzas que debemos dibujar son el peso y la tensión T sub 1. Entonces, ¿cuál de las siguientes fuerzas debería incluirse en este diagrama de cuerpo libre? Pues solamente la tensión T sub 1. Si usted respondió a esto correctamente, bueno, lo felicito, va por buen camino. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, determine la fuerza que aplica la mano para suspender el bloque de 45 kilogramos mostrado en la figura. Bueno, como dice suspender, eso significa que el bloque está en equilibrio, está en reposo. Por lo tanto, nos vamos a valer de la primera ley de Newton para hacer el análisis del diagrama de cuerpo libre aquí. Tenemos que en esta polea se están ejerciendo dos fuerzas. Hacia arriba, una cuerda, y otra hacia arriba de otra cuerda. Bueno, a decir verdad, si nosotros observamos bien la gráfica, esta cuerda es la misma, ¿sí? Es la misma que está sujeta a la mano. Toda esta cuerda es larga, solamente que está aquí enrollada y termina en la mano de la persona que está hablando. Por lo tanto, esta tensión hacia arriba va a ser igual a la tensión de acá, que también está hacia arriba, ¿sí? Debido a que es la misma cuerda, y como ya vimos que la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. Entonces tendríamos tensión hacia arriba y otra tensión hacia arriba. Y aparte, en la polea se está sintiendo una fuerza dirigida hacia abajo, que en magnitud va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al peso del bloque que está sujetando. Por lo tanto, como ahí vamos a usar la primera ley de Newton, tenemos que hacia arriba en nuestro sistema de referencia es positivo. Por lo tanto, T positivo, porque está hacia arriba, más la otra tensión que también está hacia arriba, menos el peso, va a ser igual a 0, por primera ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza que debe aplicar la mano, como usted puede observar, ¿sí?, vendría a ser esta fuerza F. Y esta fuerza F también es la fuerza de tensión en la cuerda. Por lo tanto, al sumar T más T vamos a tener 2T, y despejando tenemos que pasamos hacia la derecha el valor del peso. Por lo tanto, la fuerza de tensión en la cuerda, proporcionada por la fuerza que hace la mano, ¿sí?, que es la fuerza F, sería igual a W dividido para 2. Ya hemos dicho que esta fuerza de tensión es igual a la fuerza que ejerce la mano, en magnitud, pues, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, la fuerza que necesita ejercer la mano para mantener en equilibrio este bloque de 45 kilogramos no es de 450 newtons, sino de la mitad, ¿sí? 450 newtons, que es el peso del bloque, dividido para 2. Y eso es igual a 225 newtons. Y esta es una de las aplicaciones de las poleas. Debido a la configuración de la cuerda y de las poleas que están aquí, un valor simplemente de la mitad del peso sería suficiente para mantener en equilibrio ese bloque. Bueno, aquí elegiríamos el valor de 220 newtons debido a que en el ejercicio están utilizando la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, aquí no serían 450, sino que serían 440 newtons. ¿Sí? Dividido para 2 daría 220. Otro de los ejercicios que usted se puede topar es aquellos que tienen que ver con el peso aparente de un objeto, el cual se encuentra sobre una báscula, ¿sí? En ese momento, al hacer diagrama de cuerpo libre, observamos que en la persona se ejercen dos fuerzas, la normal hacia arriba, que sería la fuerza que ejerce ¿quién sobre quién? ¿Sí? La normal sería la fuerza que ejerce la báscula sobre la persona, ¿sí? Porque la persona está encima de la báscula. La báscula es este objeto que, bueno, nosotros utilizamos para saber cuánto pesamos, pero en realidad lo que mide la báscula no es el peso, sino la normal. En la persona también existe, obviamente, otra fuerza que está apuntando hacia abajo, que sería su peso, que es la fuerza que ejerce
la Tierra, el planeta Tierra, sobre la persona. Digamos que esa persona está dentro de un elevador y ese elevador se mueve con velocidad constante. Debido a que se mueve con velocidad constante, pues eso sería una condición de equilibrio en donde la sumatoria de todas las fuerzas sería igual a 0. Estaríamos trabajando con la primera ley de Newton. Y en nuestro diagrama de cuerpo libre podemos observar que la normal apunta hacia arriba, por eso la tomamos como positiva, y el peso apunta hacia abajo, por eso lo tomamos como negativo. Eso va a ser igual a 0. En definitiva, la normal va a ser igual en valor, en magnitud, al peso de la persona. ¿Sí? Ese es el valor que nosotros vemos cuando nos subimos en una balanza o en una báscula y queremos calcular nuestro peso. Pero ¿qué pasa si ya el elevador no se mueve a velocidad constante o estuviera en reposo? ¿Sí? El ejercicio anterior también sirve para un elevador en reposo. Bueno, sería como que si estuviéramos fuera del elevador en un punto fijo en tierra. Pero digamos que ya no estamos ni en reposo ni moviéndonos a velocidad constante en el elevador, sino que el elevador estuviera acelerado. Aquí las cosas cambian. En el diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos que asumir cierto marco de referencia que podemos ver aquí, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Si el elevador está acelerado hacia arriba, este sistema de referencia sería el más recomendable. ¿Por qué? Debido a que si nosotros analizamos por la segunda ley de Newton, tenemos que la normal va a apuntar hacia arriba, menos el peso que está apuntando hacia abajo. Eso va a ser igual al valor de la masa por la aceleración. ¿La aceleración de quién? Del elevador. ¿Por qué del elevador? Porque nosotros estamos dentro de ese marco de referencia. Estamos dentro del elevador, por lo tanto nos vamos a acelerar a este mismo valor que el elevador. Y al despejar podemos observar que el valor de la normal que veamos en la báscula ya no va a ser igual a nuestro peso, sino que va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad, pero sumado al valor de la aceleración que lleva el ascensor. Es decir, que nos va a marcar un valor un poquito más elevado que si realizáramos la medición en un lugar donde estemos en equilibrio, en reposo o en velocidad constante. Ahora también hay la condición en que el elevador esté acelerando hacia abajo. En este caso nosotros vamos a tomar como marco de referencia hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Esto nos va a facilitar debido a que si está acelerando hacia abajo, bueno, pues la aceleración apuntaría hacia abajo y tendría un signo positivo, además de que la fuerza neta también estaría apuntando hacia abajo. En definitiva, si hacia abajo es positivo, este vector tendríamos que ponerlo con signo más. El vector normal tendríamos que ponerlo con signo menos. Y esto sería igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces al despejar la normal sería igual a masa por un valor de la gravedad menos el valor de la aceleración. Es decir que aquí el peso aparente de la persona, que sería el valor de la fuerza normal ejercida por la balanza, pues marcaría un valor un poquito menor que si estuviéramos haciendo la medición en un lugar en equilibrio, en reposo o a velocidad constante. ¿Qué pasaría si la aceleración fuera igual al de la gravedad? Es decir, que el ascensor estuviera cayéndose en caída libre. En ese caso, la gravedad menos el valor también numérico de la gravedad aquí nos daría un valor de 0 de la normal. Eso es correcto debido a que si esto está en caída libre, pues nosotros aquí estaríamos flotando y ya no estaríamos en contacto con la balanza debido a que estaríamos cayendo. Entonces aquí le dejo a usted un ejercicio para que lo realice. Esto de aquí tiene que resolverlo utilizando los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones que hemos explicado en estas dos diapositivas anteriores. Aquí está el resumen de todo lo que acabamos de ver. Si el elevador está moviéndose a velocidad constante, pues tendríamos nuestro peso normal, o lo que sería mejor dicho que la normal que marca la balanza sería igual numéricamente al peso de la persona. Si el elevador está acelerando hacia arriba, nos va a marcar un valor un poquito más grande, ¿sí? Antes marcaba casi 140 y ahora está marcando aproximadamente 150 o algo parecido. Si acelera hacia abajo,
estaría marcando un valor menor que el que marcaba normalmente, ¿sí? Menor a 140. Y si en el ascensor se rompe esta cuerda que lo sujeta, estaría en caída libre y nosotros dentro del ascensor pues estaríamos flotando y cayendo con el ascensor, por lo cual ya no estaríamos en contacto con la balanza. Así que si ya no estamos en contacto con la balanza, la normal sería igual a 0. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la fricción. Fricción estática y fricción cinética. En esencia, la fricción se presenta debido a que existe rugosidad entre los objetos que están interactuando de forma directa. Es decir, dos objetos que entran en contacto, en esas superficies vamos a encontrar imperfecciones. Microscópicamente hablando, esas superficies no son lisas, son ásperas, por lo tanto, de manera no ideal, no encontraríamos superficies completamente lisas, pero en física, para resolver muchos de los ejercicios, vamos a asumir que esa fricción no es que no exista, sino que es muy pero muy pequeña, por lo tanto podríamos despreciarla en nuestros cálculos. Algo muy importante aquí es que la normal y la fricción son siempre perpendiculares entre sí. ¿Por qué pasa esto? Por concepto, nosotros sabemos que la fricción es paralela a la superficie y la normal es perpendicular a la superficie de contacto, por lo tanto siempre va a formar 90 grados entre esos dos vectores fuerza. Aquí podemos ver cómo una de las fricciones que existen, como es la fuerza de fricción estática, nos permite desplazarnos, nos permite caminar. Y aquí vemos una imagen donde este osito se ha caído debido a que el hielo es una de las superficies que tiene una fricción muy baja, ¿sí? Tiene un coeficiente de fricción muy bajo y muchas veces en algunos ejercicios vamos a despreciarla. Propiedades de la fricción. La fuerza de fricción, aparte de lo que ya hemos dicho que es paralela al plano, es proporcional a la fuerza normal y no depende del área de contacto. Por ejemplo, este bloque, si tiene esta área de contacto, va a tener el mismo coeficiente de fricción que si ponemos el bloque de costado, como se encuentra aquí en la imagen. ¿Por qué pasa esto? Debido a que la fricción de lo que depende es del material con el cual está hecho el bloque en este caso y la superficie de contacto, el suelo. Aquí en este caso puede ser un suelo de mármol, de baldosa, puede haber una alfombra. Entonces ya los coeficientes de fricción para analizar serían diferentes dependiendo del material con que estén hechos. Ahora, como ya hemos mencionado, existen fricción estática y fricción cinética. La fricción estática la podemos ver aquí cuando vamos a empezar a mover un objeto. Si tratamos de mover este bloque con una fuerza de tensión T, esta magnitud nos va a responder con una fuerza de fricción hacia el otro lado. La tendencia del movimiento sería hacia la derecha, aunque no se está moviendo, lo estamos tratando de mover hacia la derecha el bloque. Por lo tanto, la fricción estática apuntaría hacia la izquierda. Recuerde que la fricción siempre apunta en dirección contraria al movimiento o a la tendencia de moverse el objeto. Si le comenzamos a aumentar la fuerza de tensión hacia la derecha, pero aún no se mueve, la fricción estática apuntaría hacia la izquierda, pero sería ahora más grande comparada a la imagen que tenemos acá en el literal B. Pero ¿qué pasa? Como todavía se está manteniendo quieto, es decir, en reposo, esta fuerza de tensión es igual en magnitud que la fuerza estática. ¿Hasta dónde va a subir esto? Bueno, esa relación lineal entre la tensión hacia la derecha y la fuerza de fricción estática hacia la izquierda va a llegar hasta un punto máximo en el cual nos encontramos con el valor de fricción estática máxima, que es en el momento justo en el que el objeto se empieza o está a punto de moverse. Está a punto de salir de su estado de equilibrio o de reposo, es decir, que está a punto de deslizar o a punto de acelerarse. En ese momento se produce esta inflexión en la cual podemos observar que hay una caída. ¿Hacia dónde cae? Hacia el valor de la fricción cinética. ¿Y por qué? Porque ya empezó a moverse. Y en ese momento se mantiene casi constante. Idealmente hablando, esto sería una recta horizontal, ¿sí? Constante esencialmente. Aquí está lo que habíamos dicho sobre la fuerza de fricción estática.
en todos estos valores en los cuales estamos aumentando paulatinamente la fuerza hacia la derecha, asimismo la fricción aumenta pero hacia la izquierda, en la misma magnitud que la fuerza que estamos aplicando hacia la derecha. Por eso la expresión para la fuerza de fricción estática no es una igualdad, sino una desigualdad, que nos dice que esa fricción puede tomar muchos valores y van a ser menores o iguales a el coeficiente de fricción estático multiplicado a la normal, porque ya dijimos que la fuerza de fricción es proporcional a la normal. Pero, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar? Bueno, ahí sí es igual a μ sub s, que es el coeficiente de fricción estático, multiplicado por la normal. Cuando se cumple esta igualdad es solo en el momento en que el bloque o el objeto está a punto de deslizarse o a punto de acelerarse. Bien, entonces aquí está lo que ya acabamos de decir. No se olvide, esto de aquí, esta ecuación solamente sirve cuando el bloque está a punto de resbalar. Y en cambio la fricción cinética, como ya hemos visto, una vez que logramos sacar del reposo al objeto y comienza a moverse, a deslizarse, es decir que hay un movimiento relativo entre las superficies de contacto, o este bloque se mueve sobre esta superficie y existe un movimiento entre las superficies, ahí tenemos la aparición de la fuerza de fricción cinética en dirección contraria al movimiento. En este ejercicio nos dice que el bloque se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Debido a que se mueve con velocidad constante, podríamos aplicar la primera ley de Newton y tendríamos que en el eje horizontal la fuerza F hacia la derecha sería en magnitud igual a la fuerza de fricción cinética que apunta en dirección contraria. Pero la fuerza de fricción cinética, esta sí, siempre la vamos a poder calcular de esta manera. Por lo tanto, al hacer la igualdad, nosotros diríamos que esto es igual a la fuerza F hacia la derecha. Tenemos aquí este ejemplo en el cual tenemos un bloque de 100 newtons de peso, al cual le vamos a empezar a ejercer una fuerza F hacia la derecha para poder moverlo, sacarlo del estado de reposo. Vamos a empezar con una fuerza de 0. Obviamente, si la fuerza aplicada es de 0, la resistencia o la fuerza de fricción también va a ser de 0. Pero si empezamos a aplicarle más fuerza, por ejemplo 20 newtons hacia la derecha, nos va a responder la fricción también con 20 newtons, ¿sí? Con la misma magnitud de fuerza. Eso no es suficiente para poder sacarlo del estado de reposo. ¿Cuándo ya vamos a poder sacarlo del estado de reposo? En este momento, en el cual si nosotros aplicamos una fuerza de 50 newtons, podemos observar que esa fuerza de 50 newtons es igual al coeficiente de fricción estático, que es 0.5 multiplicado por la normal. La normal de este bloque es de 100 newtons, así que serían 100 newtons multiplicados por 0.5, eso es igual a 50 newtons. Entonces este valor de 50 newtons que le estamos aplicando sería el valor tope, el valor máximo que puede tener la fricción estática. Es decir, aquí hemos encontrado el valor de la fuerza de fricción estática máxima para el cual el bloque va a estar a punto de resbalar. A partir de aquí ya no trabajamos con la fuerza de fricción estática, sino que como el bloque empieza a moverse, pues vamos a trabajar con la fuerza de fricción cinética. Y si ya estamos trabajando con la fuerza de fricción cinética, ya no podemos trabajar con este coeficiente de fricción. Ahora vamos a tener que trabajar con el coeficiente de fricción cinético, que es menor que el coeficiente de fricción estático. Como puede usted observar, esta fuerza de fricción cinética siempre va a ser constante. No importa aquí que ya le estemos poniendo 60 newtons de fuerza u 80 newtons de fuerza, la fuerza de fricción cinética siempre va a ser de 40. ¿Por qué de 40? Porque estamos multiplicando el coeficiente de fricción cinético, que es de 0.4, que está aquí, por la normal. Y la normal era de 100 newtons, así que esto nos da 40 newtons. Aquí tenemos un resumen que quiero que usted lo lea sobre las características y las diferencias de la fricción estática y la fricción cinética.
Ahora, nosotros no solamente vamos a toparnos con esta resistencia al movimiento, que es la fricción en objetos sólidos, sino también en agua, en aire y en cualquier fluido. Por ejemplo, nosotros observamos que en caída libre y en tiro parabólico estábamos despreciando una resistencia. Estábamos despreciando una fricción, en definitiva, la fricción que ejerce el aire con los objetos que se encuentran moviéndose en ese medio. Como la despreciábamos, pues no entraba en nuestros cálculos, pero van a haber ocasiones en que sí las debemos considerar. Y existen diversos análisis de esa resistencia que se ejerce sobre un objeto que se encuentra dentro de un fluido. Dependiendo del modelo matemático con el cual se caracterice la fuerza de fricción, vamos a tener un cálculo u otro cálculo. Por ejemplo, para bajas velocidades tenemos que la fricción en un fluido es proporcional a la velocidad que lleva, y para altas velocidades podríamos decir que la fricción es proporcional al cuadrado de la velocidad que está llevando. Va a llegar un punto en que un objeto esté cayendo dentro de un fluido, puede ser el aire o el agua, pero en el cual va a tener una rapidez máxima, llamada también rapidez terminal. En este caso, esa rapidez terminal vamos a tener que es constante, y si es constante, pues el objeto se estaría moviendo con velocidad constante, así que tendríamos que analizarlo con la primera ley de Newton. Y si lo analizamos con la primera ley de Newton, para cuando ya el objeto tiene velocidad terminal, esto sería igual a 0, debido a que la aceleración sería igual a 0. De aquí podemos despejar el valor de la velocidad y tendríamos que la velocidad terminal que queremos encontrar va a ser igual a la masa del objeto por la gravedad dividido para esta constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad es la que se define en el modelo matemático antes explicado. Bien, ahora vamos a ver unas aplicaciones y unos ejercicios sobre estos temas. Este ejercicio dice lo siguiente: los bloques se mueven sobre una superficie sin fricción por la acción de la fuerza externa F de 18 newtons que vemos aquí. ¿Cuál es el valor de la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda que los une? Entonces tenemos que encontrar el valor de la aceleración y el valor de esta tensión. Obsérvese aquí que para el cuerpo de masa M2 la tensión está apuntando hacia la derecha, y para el cuerpo de masa M1 la tensión en la cuerda está apuntando hacia la izquierda. Sin embargo, estos dos valores en magnitud son iguales debido a la definición de tensión en la cuerda que ya hemos visto. La tensión es igual en magnitud en todos los puntos de una misma cuerda. Por lo tanto, si queremos analizar la aceleración de los bloques, pues como es un solo sistema, podríamos agruparlos en un solo bloque de masa M1 más M2. Es decir, el bloque M1 tiene 3 kilogramos, el bloque M2 tiene 2 kilogramos, así que la masa total de los dos bloques unidos sería de 5 kilogramos. Y si nosotros observamos aquí, tendríamos la normal de los dos bloques y el peso de los dos bloques como fuerzas que se deben poner en el diagrama de cuerpo libre de ese sistema en conjunto. Pero hacia la derecha solamente tendríamos una fuerza, que es la fuerza externa de 18 newtons. Y hacia la izquierda no tendríamos nada porque dice que no hay fricción. Así que para hallar la aceleración tendríamos que hacer sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a masa por aceleración, utilizando la segunda ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas en X, si decimos que hacia la derecha es positivo, sería igual a la fuerza F, positiva hacia la derecha, igual a la masa total del sistema, multiplicado por la aceleración del sistema. Así que de aquí podemos despejar que la aceleración va a ser igual a la fuerza F de 18 newtons dividido para la masa del sistema, que es de 5 kilogramos. Así que la aceleración sería igual a 3.6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, si ya tenemos el valor de la aceleración del sistema,
tanto el bloque M1 como el bloque M2 se van a estar acelerando a este valor de 3.6. Así que esa aceleración podríamos utilizarla en el bloque de masa M2, ¿sí? Y solo vamos a analizar ahora el bloque de masa M2. Vamos a decir que aquí está el bloque de masa M2 y el diagrama de cuerpo libre en el eje X tendría la tensión hacia la derecha y nada más hacia la izquierda porque no hay fricción. En el eje Y tendríamos su normal y su peso hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero como queremos hallar el valor de la tensión, ¿sí? Esto es lo que nos preguntan aquí, cuál es el valor de la tensión de la cuerda que los une, pues simplemente hacemos un análisis en el eje horizontal. Y tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X, asumiendo hacia la derecha positivo, no se olvide siempre de poner un marco de referencia, ya que estamos trabajando con vectores, es igual a la masa m2 multiplicado por la aceleración, que era algo que ya habíamos hallado. Así que tenemos que multiplicar 2 kilogramos por 3.6 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos va a dar 7.2 newtons de fuerza en la tensión de la cuerda que une los dos bloques. Bien, aquí tenemos otro ejercicio que dice un patinador está empujando una caja. Ok, esa caja tiene masa 100 kilogramos sobre una superficie de hielo horizontal y sin fricción. Él aplica una fuerza de 50 newtons en la dirección más X. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que la dirección más X es para acá, es decir, positiva. Si la caja parte del reposo, es decir, velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundos, determine cuál es la rapidez después de haberla empujado una distancia de 10 metros. Ok, si no hay fricción, entonces vamos a tener que el diagrama de cuerpo libre de este objeto va a ser el siguiente: la normal hacia arriba, hacia abajo el peso y simplemente una fuerza hacia la derecha, que es la fuerza de 50 newtons que está aplicando la persona que está empujando la caja en la dirección más X. Así que esa caja va a estar acelerándose. Como podemos observar aquí, la aceleración va a ser hacia la derecha, que es la misma dirección que la fuerza neta. Por lo tanto, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. La única fuerza hacia la derecha es la fuerza F, y eso va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Tenemos que la fuerza F es de 50 newtons y eso es igual a la masa de 100 kilogramos multiplicada por la aceleración. De aquí podemos despejar el valor de la aceleración de la caja, va a ser igual a 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. Positivo, es decir, que se está acelerando hacia la derecha, como ya habíamos nosotros indicado antes de hacer los cálculos. Con este valor de aceleración vamos a calcular cuál es la rapidez final de la caja luego de haberse desplazado una distancia, un valor de 10 metros. Bueno, debemos recordar un poco sobre lo que aprendimos en el capítulo anterior de cinemática y utilizar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. De aquí reemplazamos, la velocidad inicial es 0 debido a que parte del reposo. Esto sería igual a 2 veces por la aceleración, que es 1 medio o 0.5, el cual lo hallamos utilizando la segunda ley de Newton, y multiplicado por 10 metros hacia la derecha, es decir, 10 positivo. Esto nos da un valor de 10. Ese sería el valor de la velocidad final al cuadrado. Así que la rapidez o la velocidad final sería igual a raíz de 10 metros sobre segundos dirigido hacia la derecha.
Bueno, como nos preguntan solo la rapidez, pues sería solamente raíz de 10, sin dirección. En este último ejercicio tenemos que un carro de 2000 kilogramos viaja a 30 metros sobre segundos y se detiene luego de desplazarse 60 metros. ¿Cuál es el valor de la fuerza, supuestamente constante, que lo trajo al reposo? Bueno, si dice que se detiene, entonces su velocidad final es 0. Y podemos utilizar las ecuaciones de cinemática anteriormente aprendidas. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a la aceleración por el desplazamiento. Si asumimos que el objeto o el carro se está moviendo hacia la derecha y que hacia la derecha es positivo, tendríamos nosotros que la velocidad final, como es 0, eso va a ser igual a la velocidad inicial, que es de 30 elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que fue de 60 metros. De aquí podemos despejar el valor de la aceleración y vamos a tener que es igual a menos 30 al cuadrado dividido para 2 por 60. Esto nos da un valor de menos 7.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué no sale negativo? Debido a que el objeto se está moviendo hacia la derecha y como está frenando, pues nos debe salir un vector de aceleración que se dirija hacia la izquierda. De ahí el signo negativo, debido a que es un movimiento desacelerado. Ahora, si ya tenemos el valor de la aceleración, podemos hallar el valor de la fuerza neta que lo trajo al reposo. Mediante la segunda ley de Newton tendríamos que la fuerza neta va a ser igual al valor de la masa del objeto por esa aceleración. Simplemente reemplazamos aquí el valor de la masa, sería 2000 kilogramos multiplicado por la aceleración de menos 7.5 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos daría una fuerza neta negativa, es decir que la fuerza neta estaría dirigida hacia la izquierda, de un valor de 15.000 newtons. Es decir que la respuesta correcta aquí sería el literal D. Y bien, este ha sido el resumen de la clase de la segunda parte del capítulo 5 correspondiente a dinámica. Espero que les haya servido la explicación. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.